Hola, saludos nuevamente. Antes de seguir profundizando en los misterios de Lemuria, queremos detenernos en uno de los temas más polémicos de la antropología de los últimos 200 años. Y se trata del origen de los pueblos arios, pueblos que darían origen a todos los pueblos de Europa y gran parte del Medio Oriente. ¿Existieron realmente los pueblos arios como un pueblo invasor y conquistador? ¿Qué es lo que tienen que ver con la mítica Hiperbórea y aún más allá, con el mítico pueblo sobreviviente del diluvio representado en la figura de los descendientes de Noé? Creemos que si no podemos aclarar este punto de manera profunda y detallada, no podremos comprender qué fue lo que ocurrió con la mítica Lemuria. Sean todos cordialmente bienvenidos y comenzamos. La hipótesis de la migración y conquista de los pueblos arios desde la región de Irán y otras localidades cercanas que se dirigieron a invadir el sur de la India, partiendo por conquistar y arrasar Mohenjo-Daro, parece una hipótesis sumamente fantasiosa y totalmente conveniente para una cosmovisión occidental idealista, ya que como de una tradición religiosa se tratara, muchos arqueólogos y antropólogos contemporáneos aluden todavía a la famosa tesis de aquellos blancos arios o indoeuropeos conquistando y formando civilizaciones por toda Europa y centro de Asia. Esto rima más con la idea de la supremacía europea nacida en el siglo XIX más que otra cosa, ideología que luego Hitler tomaría para su doctrina y cosmovisión de una raza superior alemana. La teoría de que los arios, como pueblo conquistador y forjador de la India, viene del erudito académico y arqueólogo y experto en lenguas antiguas Max Miller, quien fuera uno de los hombres más destacados de su época por sus brillantes investigaciones y conocimientos sobre la India. Miller aseveraba esta hipótesis sobre un pueblo ario blanco conquistando a los supersticiosos burdos y toscos y morenos dravidios del sur. Este evento, según él, fue lo que inició el apogeo de la cultura india como la hemos conocido. Hasta el día de hoy, este modelo ha ido tambaleando al haber avanzado la arqueología a pasos agigantados, y al ir encontrando a su paso pocas pruebas para asegurar la entrada de los arios a la India invadiéndolo y conquistándolo todo. Algo que parece más bien una teoría que es hija de su tiempo, o sea del siglo XIX, donde el darwinismo social ponía de ejemplo y modelo al pueblo blanco indoeuropeo como la cúspide del progreso social en la historia humana hasta esas fechas. Opositores a esta teoría en estos tiempos han sido los estudiosos de la cultura india David Frawley y George Feuerstein, quienes publicaron el libro llamado En búsqueda de la cuna de la civilización, donde presentan innumerables pruebas lingüísticas, literarias e históricas contra la idea de la invasión aria, aludiendo a que jamás nunca ningún texto antiguo, como son los Vedas, hablan de alguna mega invasión de un pueblo antiguo viniendo del norte. Un hecho que no debió pasar desapercibido para las culturas más antiguas del centro y sur de la India, o para los pueblos cercanos a la frontera de Pakistán. Según esta investigación, no existen relatos en los textos sagrados de la India que den a conocer el ingreso de un pueblo extranjero que haya revolucionado toda la cultura que ahí existía. Bien sabemos que la India se caracteriza y se caracterizaba por ser históricamente la cultura que más textos y tratados ha escrito a través de las eras, llegando a elaborar miles de textos con millones de pasajes y versos de una sabiduría que parece ser inacabable, tan profunda e inescrutable como sus más grandes y ancestrales misterios. ¿Qué es entonces lo que ha ocurrido con los arios? ¿Existieron realmente? Y si es así, ¿de dónde provenían? Existen también otras regiones de Pakistán que están siendo descubiertas en fechas recientes. Ciudades muchísimo más antiguas que la famosa Harappa y Mohenjo-Daro se han dado a conocer tras largos trabajos en las tierras cercanas a Cachemira, como lo son las ciudades edificadas por la cultura llamada del Meghart, de una antigüedad aproximada de 7000 años antes de Cristo. Dichas ciudades fueron construidas en una región llamada Baluchistán, donde hoy solo hay tierras inhóspitas. La cultura del Meghart estaba solo a 300 kilómetros de Mohenjo-Daro, lo que no se descarta una conexión entre ambas en algún momento. Se sospecha que puede haber aún más culturas como estas esperando ser descubiertas en la región. No sabemos
¿Con qué nos podríamos encontrar en estos lugares tan inhóspitos y aún inexplorados? Lugares que por los intensos conflictos armados y diplomáticos en esta región son aún mucho más inaccesibles de alcanzar para los investigadores. Recordemos que la invasión a Afganistán de parte de Estados Unidos en 2004 trabó muchísimos viajes arqueológicos a la región, sin contar lamentables eventos como el caso del saqueo de los talibanes y así también de los soldados de la coalición que destruyeron y que se sospecha también traficaron con innumerables piezas arqueológicas de culturas de las cuales quizá nunca podamos tener la más remota idea de su existencia y que quizás en estos momentos estén reposando en estancias de coleccionistas privados. También resultados genéticos hablan que una etnia primordial o etnia raíz ya perdida en el tiempo se encontraría en estas regiones, que viviría en específico en las regiones del norte de la India, desde hace milenios, antes de la supuesta conquista aria, que se originó en las altas tierras del Himalaya, lugar mítico donde según las leyendas de la India, tras el diluvio, los descendientes de Manu, una especie de Noé para la cultura occidental, habían enviado a los 7 rishis, o sabios de la India, a difundir la sabiduría de los Vedas, aquellos cantos y textos religiosos y mágicos más antiguos de la humanidad. También se describe en ellos al dios Shiva, en este caso como un maestro iniciado que viviría en aquella región del Himalaya, cuna de la sabiduría oriental, que se transmitió por aquellos sabios desde el mítico monte Kaila hacia el resto de la India. Fradwell y Feuerstein se preguntan entonces dónde ha quedado aquel mito del ingreso del pueblo indoeuropeo a la India. ¿Cuál es el sustento arqueológico de dicha ocupación aria? Parece que la llegada de los arios no se debería a una conquista, sino a la integración desde el norte hacia el sur de la India de decenas de ciudades míticas y legendarias y muy antiguas como Mohenjo-Daro, de la cual no se sabe absolutamente nada de quiénes la construyeron y cuáles eran sus reyes y dioses y sobre todo sus antecesores, ciudades de las cuales emanaron todos estos míticos conocimientos. Y como ya dijimos, permitieron el ingreso a la India de elementos rituales y simbólicos de poder cuyo origen se pierde en las eras. La palabra ario no aludiría a una raza, sino a un pueblo o a grupos de seres humanos con una connotación especial, más allá, por supuesto, de color de piel o rasgos superficiales. El poseer una visión espiritual superior y noble por sobre el resto de los demás seres humanos, ya que la palabra ario proviene del antiguo sánscrito de la India que aludiría a alguien noble o de carácter puro. Este concepto es usado aún por muchas religiones de Oriente y también muchos pueblos de Oriente y asiáticos, que usan este concepto de maneras similares para referirse a seres especiales o los llamados nacidos 2 veces, a los que han superado algún tipo de iniciación y se han abierto a una nueva realidad espiritual. El origen de esta palabra es sumamente complicada de pesquisar y solo las investigaciones lingüísticas han podido teorizar sobre este tipo de idiomas y su origen, cuando la arqueología parece no encontrar indicios que demuestren nada sobre cómo se hablaba en aquellas regiones hace más de 3.000 o 4.000 años. Aún así, el estudio de la lingüística a través de los siglos ha encontrado raíces comunes en todos los pueblos de Europa, Irán y el norte de la India. Recordemos que el mismo nombre de Irán alude a una llamada Tierra de los Arios. Existiría entonces un lenguaje madre que comenzó a circular de manera misteriosa hace miles de años en el centro de Asia, para luego desplazarse hacia Medio Oriente y Europa. Pero junto con esta similitud de lenguaje se pueden encontrar similitudes sumamente misteriosas sobre el origen de este mítico pueblo, su lengua y sus cosmovisiones, las cuales explicamos a continuación. En los mitos de Grecia se habla de Japetos o Iapetos, uno de los titanes, hijo de Crono y Gea, quien es el primer padre de la humanidad, abuelo de Deucalión, quien escapara del llamado diluvio universal. Un nombre similar a Japetos aparece también en varias culturas del Medio Oriente, en alusión a un personaje mitológico semejante, lo cual nos hace encaminarnos a un origen común de este nombre.
tenemos en el antiguo idioma de los arios a Yapatishta. Y en el relato hindú del diluvio tenemos también como hijo de uno de los sobrevivientes a ese cataclismo a Japeti o Yapeti. Luego en el hebreo tenemos a Jafet, quien sería hijo de Noé, quien también escapó con su gente del gran cataclismo llamado diluvio universal. Notemos cómo la raíz de estos nombres se acompañan a través de los milenios de un mismo relato original, el de los sobrevivientes de aquel diluvio universal. Para sostener más este argumento, diremos que el famoso historiador judío Flavio Josefo, quien vivió antes del año 100 de nuestra era, menciona a Jafet como padre de los jafetitas, nombre que él da a todos los pueblos centroeuropeos. Mención que no estaría lejos de la realidad si nos atenemos al estudio de un lenguaje raíz. Los jafetitas serían entonces estos arios que emigraron desde las regiones norte de la India, integrando su cultura y forma de vida a los lugares a donde se iban asentando. Regresando al término ario, otro motivo para reforzar que se trataría de una alusión espiritual, pero que luego devino en una apropiación de diversas etnias de la época, el investigador Robert Allen Mitchell, en su libro Buda, una biografía viva y fascinante, cita unas palabras de Siddhartha Gautama, más conocido como el Buda, quien responde al rey Visvisara ante la pregunta del monarca si acaso aquel gran iluminado de Oriente provendría de algún grupo ario, a lo que el Buda le responde: «Oh rey, hay un país en las pendientes nevadas del Himalaya cuyo pueblo está dotado de riqueza y de valor, y se ha asentado en la frontera de Kosala. Por clan son arios de la raza solar. Sakyas por nacimiento. De esta familia procedo y no deseo cosas mundanas, contemplando la miseria de los deseos y pasiones, considerando la renuncia como fuente de paz. Me esfuerzo en seguir mi camino y el nirvana es mi objetivo». Como vemos, Buda también fue un príncipe del reino de Sakya, que significa en sánscrito aquellos poderosos, hábiles y competentes, cuyo linaje también aludía a los hijos del sol, quienes vivían en el norte de la India, cerca de Nepal, lugar desde donde se hubo asentado parte de esta raza superviviente y noble de la cual vendría el término ario. Con este antecedente en mente, traemos a la memoria que, según vimos en nuestros videos sobre el mapa perdido de Mu, el pueblo maorí de la Polinesia también se identificaba a sí mismo como el pueblo de humanos, o pueblo único y originario. Maorí significaría también la alusión a este término sobre un pueblo raíz, o distinto o apartado a todo aquello que se perdió y pereció en aquel cataclismo. Al parecer, este tipo de identificaciones no es única, hallándose como término en la gran mayoría de los pueblos del centro de Europa y Medio Oriente. Podríamos decir que esto sería un antiguo residuo lingüístico de aquellos sobrevivientes de ese mundo que se perdió tras el cataclismo, y que sus sobrevivientes buscaron fortalecer su identidad, formando un clan único y superviviente sobre la Tierra tras aquella gran catástrofe. En el año de 2018, Niraj Rai, jefe del antiguo laboratorio de ADN en el Instituto de Paleociencias Birunal Sahi de Lucknow, de siglas BSIP, ha ido realizando un trabajo sumamente extenso a través de los años para rastrear genéticamente los orígenes de los pueblos de la India, comúnmente vinculados a los pueblos llamados arios. Su trabajo de larga data ha situado coincidencias en cromosomas de habitantes actuales en el norte de la India y sectores de Pakistán, donde estuvieron situadas las milenarias civilizaciones del Valle del Indo, comparándolas con restos de poblaciones humanas que vivieron en la región entre el año 1000 y 4000 antes de nuestra era. Dichas muestras fueron tomadas de varios sitios arqueológicos en dicho valle, como lo son las ciudades desenterradas de Mohenjo-Daro, Harappa y Rakhigardi. El estudio ha ido comparando y rastreando coincidencias genéticas heredadas llamadas haplotipos. Estas coincidencias dieron a conocer varios grupos étnicos ya desaparecidos, a los que solo se puede acceder extrayendo ADN de los restos funerarios y rituales de varias regiones del norte de la India.
Estos hallazgos se alejarían en el tiempo hasta la región de Irán, hace 9000 años en el pasado. Y también se ha encontrado otro grupo rastreable que también fue localizado muy hacia el norte, en las cercanías del mar Caspio, en un lugar conocido hoy como Kazajistán y también en lugares cercanos a Rusia. Uno de estos grupos rastreados en las regiones de Irán de 9000 años de antigüedad tiene la peculiaridad de situarse en una región que no está lejos de lo que se conoce como los montes de Ararat. Al parecer, la detección de aquellos milenarios pueblos cuyo origen genético más antiguo se remonta a esta región compartiría esta misma región en común con estos relatos, lugar donde los relatos legendarios y religiosos más antiguos de Medio Oriente cuentan que se posó el llamado Arca de Noé, tras descender las aguas del llamado diluvio universal que cubrió toda la tierra. El señalamiento de esta zona no tan solo está relacionado a los textos bíblicos, sino que es mucho más antiguo. La civilización sumeria ya en sus mitos hablaba de esta región, a la que llamaban Nisir, donde vivía Utnapishtim, la versión sumeria de Noé y quizás la más antigua hasta ahora, que habla de aquel ser humano que había escapado del gran cataclismo universal y poseía el don de la inmortalidad, a quien el héroe Gilgamesh decide ir en su búsqueda. Es también curioso cómo algunos antiguos textos religiosos de la India, como lo son el Shatapatra Brahmana, escrito hace 1000 años antes de Cristo, nos habla de que aquellos sobrevivientes del gran diluvio universal provenían de una alejada región del norte, lugar que también coincide con la región aludida, la cual todos sus nombres y designaciones coinciden plenamente con el mítico relato. Los manuscritos del Mar Muerto, en especial uno de los libros de Isaías, hablan de esta región como Urarat. Versiones posteriores de la Biblia, como la versión siriaca y la versión samaritana, lo traducen como la región del Kardum o región del Kurdistán, conocida también por la región donde vivirían los pueblos armenios, que ellos también llaman a estos lugares los montes Nisir, nombre que también aparece para señalar los montes donde vivía el antiguo Noé sumerio, lugar donde nacería el río Éufrates, una región también conocida por los sumerios como Ubartu, donde existía ahí un reino perdido desde donde provienen el pueblo armenio, que surge en el año 850 a.C. Misma región tripartita entre Irán, Armenia y Turquía es donde se encuentra la región de Ararat, donde habría descansado aquel arca de Noé y donde este patriarca y su pueblo se asentaron a vivir luego del diluvio. Lugar que, si analizamos al detalle, no se trataría de un solo monte, sino de un conjunto montañoso, tal cual lo dice la Biblia, la región de Ararat, y que en uno de estos montes estarían aún los restos ocultos del llamado Arca de Noé. El segundo análisis de los llamados haplotipos o porciones de ADN heredadas entre ancestros nos lleva hasta el norte, muy al norte, en las estepas y regiones de Kazajistán, y lo que hoy es el sur de Rusia, aludiendo a otra cultura aún desconocida habitando en aquellos lugares provenientes de la región de Irán o quizá de los asentamientos donde estuvieron los supuestos descendientes de Noé, a los que el historiador Flavio Josefo llamaba jafetitas. Si investigamos más a fondo buscando algún vestigio de civilización de hace más de 3000 años en el pasado, nos encontramos con un hallazgo fascinante que al parecer ha pasado desapercibido para el mundo en los últimos 40 años, y se trata de la inmensa ciudadela de Arkaim, construida por los pueblos arios pastoriles de la región de Chelyabinsk en Rusia. Dicha ciudad era completamente circular y concéntrica en un perímetro de 20.000 metros cuadrados, varios pisos de edificación, y estaba ensamblada con arcilla y fuertes vigas de madera. Se dice que pudo contener a más de 2000 personas en su interior. Encontrada en los años 80 durante el régimen soviético, Arkaim casi es sepultada por las aguas de una represa que se pensaba construir ahí,
Solo mediaciones internacionales lograron rescatar sus restos y a impedir que dicha represa inundara toda la región. Se cree que pudo ser parte de una rama extinta de los arios, que ahí se desarrollaron, y no se descartan otras 50 ciudades repartidas por toda la región, similares o incluso más grandes que Arcaim. La forma de la ciudad ha sido catalogada por los investigadores alternativos como la ciudad mandala, como la ciudad en forma de esvástica, pero lo que causa mayor sorpresa es cómo estas estructuras para edificar ciudades han sido también encontradas en la mítica ciudad fenicia de Tardesos, hallada en España de miles de años de antigüedad, y también con las decenas de ciudadelas en Maputo, África, también datados sus restos con miles de años de antigüedad. Lo que engloba en todas estas formas de construir ciudades es nada más que el mítico relato de Platón sobre la forma que tendría la mítica Atlántida, un continente perdido hace miles de años en el océano Atlántico según este relato, y que como vemos, las similitudes arquitectónicas en cada una de estas estructuras situadas en distintos continentes nos hace pensar nuevamente en un conocimiento en común, un conocimiento raíz, un conocimiento perdido en el tiempo que se fusiona con los mitos más antiguos, dándonos pistas de que hubo una cultura con grandes conocimientos que se perdió tras un gran cataclismo y sus sobrevivientes lograron en parte replicar dicho legado. ¿Pudo ser Arcaim la mítica Hiperbórea de la cual hablan los griegos? Son muchos los cronistas griegos que sitúan a dicha región en Bulgaria. Pero nos atrevemos a pensar que quizá la cultura raíz de ciudades como Arcaim floreciendo cercana a los polos, en especial al Polo Norte, pudo muy bien ser comprendida como Hiperbórea, ya que la región de Bulgaria también se encuentra en esa dirección. Hiperbórea, la ciudad donde los hombres y dioses vivían juntos. De este mundo perdido hablaremos en videos futuros, agregando que para el mundo griego Hiperbórea era una realidad, ya que según nos cuenta el historiador Heródoto, los griegos tuvieron varias visitas y emisarios de parte del reino de Hiperbórea, que venían a ofrendar al templo de Delos dedicado al dios Apolo, y que por su aspecto sumamente blanco, su elevada altura y su forma de hablar, se destacaban dentro de las visitas numerosas más ilustres en aquel santuario dedicado al dios que ambos reinos parecían tener en común, el del dios Sol, que jamás oculta su rostro de sus hijos. Podríamos decir que según lo que hemos visto, el polémico origen de los pueblos arios tiene una raíz común con aquellos sobrevivientes del llamado diluvio universal. ¿Fueron las antiguas y poderosas civilizaciones del Valle del Indo un residuo de los linajes llamados jafetitas o hijos directos de Noé, quien traía el conocimiento del mundo ya perdido en el cataclismo? ¿Fueron las enigmáticas ciudades de Arcaim un reducto de aquellos sobrevivientes que vivieron ocultos en el norte en las frías estepas y que los griegos llamaban hiperbóreos? Curiosamente, las leyendas y los estudios antropológicos, genéticos y arqueológicos apuntan todos hacia una posible aparición de estos pueblos, su lenguaje y forma de vida en la llamada región tripartita, cercana a los montes de Ararat. Una región de un pasado oscuro que parece ser la cuna y origen de los pueblos más antiguos de la humanidad, o mejor dicho, de esta humanidad. Pueblos que luego se ramificarían hacia la cultura del Valle del Indo, y así también se extenderían por el creciente fértil para formar la cultura sumeria. Todos ellos nos hablan de los mismos mitos y relatos que cuentan que antes de la aparición de las civilizaciones más poderosas de aquellas épocas, pudo haber otras mucho más grandes y poderosas con un desarrollo inimaginable. Serían los otros seres humanos, pertenecientes a otros mundos totalmente desconocidos para nosotros, mencionados solo sombríamente en los más ancestrales mitos y leyendas. En nuestro próximo capítulo hablaremos acerca de la posibilidad de que el fantástico reino de Wakanda, que aparece en la película Black Panther, haya podido existir,
A diferencia de otros youtubers que la asocian con El Dorado o la Atlántida, nuestra opinión es que podría tratarse de una alusión al verdadero aspecto que pudo tener Lemuria, aquel mítico reino del que ya hemos hablado en un estudio a fondo en videos anteriores, pero que, en esta ocasión, ahondaremos en el posible legado arquitectónico lemuriano, en una región de la India que parece ser sacada de otro mundo. Y también presentaremos los increíbles vestigios sumergidos que aludirían a este mundo perdido, encontrados hace muy poco por oceanógrafos de manera totalmente imprevista. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.